El hombre de la Moleskine, Josep Maria Jové, era secretario general de Economía en los tiempos en los que la Generalitat de Cataluña se estaba preparando todo el proceso de desconexión. Ya saben, ese intento de golpe de Estado, el referéndum del 1 de octubre y todo ese tipo de cosas. Lo apuntaba absolutamente todo en su libretita negra y eso le sirvió a la Guardia Civil para engordar un enorme sumario que acabó con muchos de sus compañeros en la cárcel, condenados por sedición. Josep Maria Jové es uno de los integrantes de la delegación de Cataluña en esa mesa bilateral que el presidente Pedro Sánchez acepta como una negociación de igual a igual entre España y Cataluña, como si Cataluña fuera un Estado independiente. Como si fuera toda una provocación, Jové se sienta en esa mesa y, por cierto, se lleva su Moleskine, su agendita negra. Bien, pues resulta que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido imputarle justamente porque algunas de las anotaciones de esa agendita demuestran que él cometió presuntamente una serie de delitos. Veremos qué es lo que pasa con él y si pasa a acompañar a sus compañeros. Por cierto, compañeros, todos los condenados por el tema de la sedición que ya gozan de una serie de beneficios penitenciarios. Todos ellos pueden salir de la cárcel para ir a trabajar, hacer voluntariado o asistir a familiares que están en una edad delicada, por ejemplo, a pesar de que no han cumplido todavía una cuarta parte de su condena. En la Fiscalía están preocupados diciendo hay una serie de beneficios que instituciones penitenciarias de Cataluña les está otorgando y que a lo mejor no son las adecuadas. Veremos qué pasa. Nos ocuparemos hoy de ese asunto y también les hablaremos de Madrid. Madrid es la comunidad que es el motor económico de España. Quizá por eso a Pedro Sánchez no le gusta nada que tenga tantos éxitos y quiere que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, suba los impuestos. En vez de obligar a otras comunidades a bajarlos, quiere que ella los suba. O, por ejemplo, no la invita ni a ella ni al alcalde de Madrid a que participen de la presentación de la nueva cuestión de remodelación de la estación de Chamartín. Una cosa en la que intervienen las tres administraciones, la central, la autonómica y la local. Y, sin embargo, el ministro Ábalos se lo ha quedado para él solo sin invitarles a los demás. ¿Qué pasa? Bueno, pues que han visto los números. Resulta que Madrid va como un tiro en cuestiones económicas y a Pedro Sánchez no le hace ninguna gracia. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Un honor y un privilegio, como siempre. Muchísimas gracias. Mariu Galán, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Un placer siempre, Javier. Ana Millán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hacía tiempo que no te veíamos por la mesa de Los Intocables. Efectivamente, feliz de volver a estar aquí. Tienes que prodigarte más a menudo, ¿eh? Sin duda. Claro que sí. Y César Siente, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Pues gracias por acompañarnos también. A ti por invitarme. El hombre de la Moleskine es el protagonista de la jornada. Ahí le van a ver en una fotografía en la que, bueno, hace honor a su apodo. Ahí le tienen con su agenda, su famosa agenda negra que siempre le acompaña y en la que apuntaba todos los detalles de la hoja de ruta separatista. Josep Maria Jové era secretario general de Economía y diputado de Esquerra Republicana. La Guardia Civil le intervino la agenda y encontró apuntes de todo: nombres, fechas, reuniones, argumentarios, estructuras de Estado, acciones para la secesión, gestión de la independencia. Josep Maria Jové es uno de los miembros de la delegación de la Generalitat en la mesa de negociación bilateral con el Estado español, uno de los negociadores de la autodeterminación. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha procesado por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Está acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. Su imputación ha sido posible gracias a los datos apuntados en su agenda Moleskine. También han imputado a Lluís Salvador, que fue alto cargo de Junqueras en el gobierno de Puigdemont. La justicia les impone fianza de 4,5 millones de euros, 2,8 para Jové y 1,6 para Salvador. Les cita a declarar el 11 de marzo,
les retira el pasaporte, les prohíbe salir de España y les ordena que acudan mensualmente al juzgado. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha publicado en Twitter el siguiente mensaje: Sánchez invita a la sede de la presidencia del Gobierno de todos los españoles a un procesado por malversación, prevaricación y desobediencia durante la preparación de un golpe de Estado. España no merece esa humillación por unos votos a un presupuesto. Tiene quizá toda la razón. Ana, ¿qué te parece? Es sorprendente que un hombre como este participe en esa mesa de negociación con la presidencia del Gobierno. Es que yo ya no sé qué más vamos a ver para seguir sorprendiéndonos cada día. Completamente de acuerdo con el presidente Casado. Es humillante para el Estado, para los españoles, que el Gobierno de España se sienta en una mesa a negociar y a hablar de autodeterminación con un presidente inhabilitado como es Torra, y ahora con un procesado por estos delitos tan graves. Bueno, yo supongo que le tendrán que sacar de esa mesa de negociación. Bueno, entre otras cosas, si a este hombre le han retirado el pasaporte, le prohíben salir de España y tal, no puede andar formando parte de delegaciones oficiales, ¿no? Eso nos lo dice la lógica y la responsabilidad, ¿no? Y el tener sentido de Estado. Pero ya hemos visto que el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, está dispuesto a pasar cualquier línea. Ha pasado ya, desde mi punto de vista, todas las líneas rojas con tal de seguir en la Moncloa, con tal ahora de aprobar unos presupuestos generales. Entonces, bueno, pues lo vamos a exigir desde el Partido Popular, que se rompa cualquier tipo de conversación y se levante esta mesa bilateral, pero vamos, no nos va a sorprender nada si vemos que continúa. Mariu, ¿qué te parece? Pues desde luego yo iría un poco más allá y yendo a lo que es el conflicto catalán, dejándolo de un lado. Eso del conflicto catalán, ya estamos adquiriendo el lenguaje de los separatistas. ¿Qué conflicto hay en Cataluña? Al final, efectivamente. Salvo que hay unos separatistas que arrinconan a los que no lo son. Sí que es verdad, pero de tanto repetirlo, al final se te queda. Pues no caigamos en la trampa del lenguaje. Sí que es verdad que tienes razón. Pero esta situación que está pasando en Cataluña, más allá de concentrarnos en esta situación, lo que se está dejando claro es que hay fisuras en el ordenamiento jurídico. Entonces lo que está provocando es que ya se hacen con los recursos económicos, los recursos financieros, que no hay un control exhaustivo de ellos, y un claro ejemplo es lo que hemos visto en Cataluña y la financiación que han hecho para ese denominado referéndum. Eso de que hay fisuras en el sistema judicial, en el momento en que tenemos gente en la cárcel y hay que consultar si pueden ir a tomar posesión de su acta de diputados, que hay gente fugada de la justicia y que hay que preguntar si pueden entrar en Bruselas porque han sido elegidos, me parece que hay más que fisuras, hay unos agujeros enormes. Pero ¿no? Es que efectivamente yo iría a analizar esa situación y si efectivamente estamos dándonos cuenta de que existen esas fisuras, hacer algo para cambiar ese ordenamiento jurídico que se trata de fortalecer y evitar estas situaciones, no dejar al arbitrio de estos elementos, ¿no? Que al final van a buscar la triquiñuela para decir, bueno, en base a la ley incluso, ¿no? Puedo hacer esto. Se trata de evitar esas fisuras y poniendo todos los medios para cambiar esa ley. César, ¿cómo lo es? Pues es que, como ya estamos en una senda de surrealismo, el esperpento de Valle Inclán yo creo que se quedaría corto al lado del gobierno de Pedro Sánchez, pues ya no me sorprende que un señor, el señor Jové, esté en esa mesa de negociación, porque ya damos hasta por natural que tiene que haber esa mesa de negociación, porque es que yo creo que, aunque suene plomizo, pero creo que es preciso recordarlo, es que Sánchez se sienta con unos golpistas. Es que Sánchez les da naturaleza de interlocutor político, es que Sánchez les trata como si fueran líderes regionales que han cumplido la ley y que van a Moncloa a tramitar asuntos de competencias o de reparto de presupuestos o de afrontar servicios públicos o cómo mejorar determinadas carencias que puede haber en Cataluña, lo cual es perfectamente normal, pero no se trata de eso. Y además, Ana lo ha recordado, uno de ellos está inhabilitado para cargo público. Claro, es exactamente por prevaricación y por malversación. Cualquier otra persona política de cualquier otro partido, bueno, perdón, no, mejor dicho, el Partido Popular, que estuviera acusado de malversación y de prevaricación, todo el mundo, y en mi opinión, con buen criterio, pediría su alejamiento o su apartamiento o su cese en la actividad pública y en la actividad política, hasta que se diriman las causas que tuviera pendientes con los tribunales. Siempre, desde hace ya bastantes años que estamos muy escaldados con el tema de la corrupción, sobre todo cuando es el Partido Popular, por cierto, se pide eso, porque cuando es el PSOE ya vemos que el PSOE puede trincar 850 millones de euros en los ERE, gastas el dinero en prostitutas y cocaína y aquí no pasa nada, ¿verdad? Y encima luego dan lecciones, como Pedro Sánchez en un mitin en Galicia, que hablaba de la corrupción del Partido Popular, el campeón de la corrupción, que es su partido, ¿no? Y en fin, consejos vendo y para mí no tengo. Pues este señor es el que va a la Moncloa a negociar
como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es que tenemos la desgracia de que el jefe del gobierno, el jefe de nuestro ejecutivo, del gobierno de España, como tanto le gusta decir, aunque luego la traicionen, tiene que sentarse a hablar cosas que están dentro del marco de la ley y con personas que han cumplido la ley y que no han dado un golpe de Estado. Es que tener que recordar esto da buena cuenta del mal nivel o del bajo nivel o de lo mal que estamos, pero es que es necesario, porque sacan estas imágenes, además con esta realización grandilocuente que vimos esa reunión y dando al racista, supremacista y xenófobo y al Le Pen español Quintorra, según Pedro Sánchez, le dejan en la sala de prensa de Moncloa comparecer con apariencia de ser un jefe de gobierno extranjero, poniendo dos banderas, una catalana y española a cada lado del señor Torra, para dar la sensación de que ahí estaba compareciendo un jefe de gobierno de otro país. Ya es que hasta en la visualización de las reuniones se adopta el formato de estar recibiendo a un jefe de gobierno de otro país, con lo cual la compra de los argumentos y de la propaganda y de las mentiras, mejor dicho, del nacionalismo que está haciendo el gobierno central es ya de náusea, no. Lo siguiente. Lucio, ¿qué opinión te merece? Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que han comentado los integrantes de la mesa, nuestros compañeros. Pienso que la principal conclusión que extraigo de este asunto es que Junqueras es el verdadero presidente del gobierno de España, es el presidente de gobierno en la sombra y el que actualmente pues, ostenta y ejerce este cargo. Y explico por qué. Recordemos que este señor, Josep María Jové, es la persona de máxima confianza de Junqueras desde el inicio, es decir, desde antes de pues, la preparación del golpe de Estado y del referéndum. Recordemos también que en el apoyo a la investidura de Sánchez, este señor pues, ejerció pues, un papel fundamental, fue un actor principal y ejecutó las órdenes de Junqueras. Y explico por qué he comentado que Junqueras es el verdadero presidente del gobierno de España en este momento, porque el que ha impuesto al gobierno del Frente Popular Independentista, al gobierno socialista y comunista actual, el que ha impuesto que en la mesa de negociación se integre este señor, José María Jové, el que ha realizado esta imposición es Junqueras. Junqueras le impuso a Sánchez que José María Jové participara en la mesa de negociación, aun sabiendo que es la persona que articuló o diseñó la financiación del Estado de Cataluña en el caso que triunfara el golpe, e igualmente, como ha acusado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues evidentemente también fue el artífice de la financiación del referéndum y pues prácticamente de todo el golpe de Estado. Por tanto, eso ya se sabía antes, igualmente se sabía que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo iba a procesar por estos asuntos, puesto que está aforado, y esto ya se sabía cuando Junqueras, le ordenó a Sánchez que Josep María Jové participara en la mesa. Por tanto, aquí el que diseña la mesa de negociación es Junqueras y el que diseña toda la negociación entre el gobierno de España y los independentistas, pues es Junqueras. Esta es la principal conclusión que yo extraigo de este asunto. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y comparto con Maru que en nuestro ordenamiento jurídico puede haber fisuras. Pero precisamente en esa separación de poderes que supuestamente tiene que haber, la judicial, la ejecutiva y la legislativa, un presidente del gobierno, por muchas fisuras que tenga el ordenamiento jurídico, tiene que tener sobre todo lo que creo que se nos exige a todos los que nos dedicamos a la política, que es ejemplaridad. Entonces, tú no puedes pretender ser presidente del gobierno y, a pesar de esas posibles fisuras, saltarte a la torera cualquier límite de la moralidad, de la ética, del sentido común. El señor Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles y nos está demostrando ya desde el día siguiente de las elecciones que los españoles le importamos poco o nada, por no decir una expresión un poquito más grosera. Está dando un tratamiento de jefe de Estado, como bien decía César, a un señor inhabilitado y todavía no ha recibido, si no me equivoco, a 5 presidentes autonómicos, entre ellos a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Es que los madrileños no tenemos derecho a que el señor presidente del Gobierno de España conozca las reivindicaciones de los ciudadanos de Madrid? Uy, por ejemplo, es que Madrid tiene un pero problema. Claro, entonces, luego hablamos de Madrid, que tiene un problema. Es lo que te digo, que estando de acuerdo contigo, Maru, lo que no podemos buscar son
no excusas, o sea, no quiero que se entienda como excusas, pero no podemos justificar que porque haya fisuras en el ordenamiento jurídico, este señor pueda llevar a la Moncloa y humillarnos al Estado y a todos los españoles porque le da la gana. Es que aunque no hubiese esas fisuras, lo seguiría haciendo igual como está haciendo. Es que está pactando con independentistas, está pactando con bilduetarras. Es que tiene de socios a los que han dicho que les importa un comino España. Entonces, ya puede haber fisuras, lo que no tiene es vergüenza. Bueno, ni mucho menos trato de justificarlo, por Dios. Que no se me entienda así, por supuesto, pero sí que está claro que busco la responsabilidad, la tiene él, por supuesto, tiene que dar ejemplaridad, tiene que dar ejemplo como presidente del gobierno que es, pero también quiero buscar responsabilidad en gobiernos anteriores, que no se han atajado medidas que a lo mejor se estaban dando con el tema de la corrupción y no se han llevado a cabo. Todas esas medidas que se podían haber llevado a cabo en un momento anterior están produciendo ahora estas situaciones, que efectivamente en un momento determinado se vio el tema de la corrupción y nadie imaginaba que Cataluña por atrás iba a estar con el tema de la financiación, pero es que a lo mejor es eso lo que falta, un sistema real que fiscalice todas esas gestiones de las comunidades autónomas, ¿no? Que al final las comunidades autónomas, cuanto más poder de gestión tienen, más dinero mueven. ¿Quién se encarga de ver cómo mueven ese dinero? ¿Quién se encarga de ver si efectivamente ese dinero lo mueven correctamente? ¿Quién fiscaliza todo eso? ¿Se tienen que fiscalizar entre ellos los partidos políticos? Porque es posible que entre ellos no lo hagan. Entonces, quizá un sistema real, analicemos y reflexionemos sobre todo esto y a lo que nos lleva al final para evitar esas fisuras. Por supuesto, no lo justifico. Yo diría, en mi opinión, que ese tema de las fisuras que tú dices quizás sería un problema a enfocar a medio plazo. Pero a corto plazo yo creo que tenemos un problema infinitamente más grave y más urgente por atender. Decías tú que eran gobiernos anteriores, yo creo que ahora estamos significativamente peor que con respecto al gobierno que teníamos antes, porque antes teníamos un gobierno que tuvo la honestidad política de incluir en sus decisiones a otras dos fuerzas políticas que eran fundamentales, como era Ciudadanos y el Partido Socialista, y en coalición o en acuerdo con ellos aplicaron unas medidas de excepción y de gravedad nunca antes vista de la democracia española, lo cual hacía necesario políticamente hablando, que no legalmente hablando, la necesidad de ese consenso. Yo creo que el gobierno anterior, teniendo mayoría absoluta en el Senado, que era la Cámara por la cual se iniciaba todo el procedimiento de suspensión de la autonomía de Cataluña, de cese del presidente de la Generalidad, etcétera, etcétera, todo ese proceso yo creo que el gobierno anterior lo hizo con la honestidad y con la necesaria colaboración de las demás fuerzas que numéricamente no eran necesarias por criterio legal, pero políticamente es evidente que tenían que estar. Y esas fuerzas políticas fueron las que pusieron sus cortapisas y sus frenos a una intervención mucho más pronunciada. Ciudadanos quería una intervención solamente para convocar elecciones generales, hay que recordarlo. El Partido Socialista se negaba como un vampiro en una iglesia a intervenir TV3, que eso también hay que recordarlo. En fin, que quiero decir que cuando se le pidan responsabilidades al gobierno inmediatamente anterior por lo que se hizo lentamente o lo que no se hizo, hay que recordar que el gobierno anterior no estaba solo en esas gestiones, que también había otros dos partidos políticos tomando decisiones o codecidiendo. Lo digo porque el otro día Pedro Sánchez, creo recordar que en el Congreso de los Diputados se permitió incluso quejarse de que la situación en Cataluña es una situación heredada para él. Oiga, no, usted es corresponsable de la gestión del 155, puesto que usted la apoyó, usted se reunió con el presidente del gobierno que estaba en el ejercicio del cargo en aquel momento y usted consensuó y usted puso líneas rojas a la acción del anterior gobierno. Ahora, por tanto, no se rasgue las vestiduras y no diga que usted pasaba por ahí y que se ha encontrado la patata caliente, porque no es así. Eso, por tanto, yo creo que, pero eso sería un tema de analizar para aprender de cara al futuro. Pero a corto plazo, ahora lo que tenemos es un gobierno que la preocupación que tiene es entenderse con los golpistas. El gobierno anterior tenía la preocupación de entenderse con los constitucionalistas para parar a los golpistas, que es muy distinto. Y ahora lo que tenemos es un gobierno que se entiende con los golpistas, que se prevale de sus votos para seguir en el gobierno y que ha convertido no solamente a los golpistas, sino a los chavistas, asesores de una dictadura asesina y tirana como es la de Venezuela, que están en el gobierno. Esa es la situación que tenemos ahora y eso es infinitamente más grave. Y eso es lo que hay que atacar y corregir o controlar en primera instancia. Que haya fisuras jurídicas o que se pudieran haber hecho las cosas de otra manera con el anterior gobierno, etcétera, etcétera, eso es un tema que queda muy bien ya, yo creo, para una charla de café. Pero ahora yo creo que lo prioritario es entender y comprender el momento en el que estamos, que tenemos, por desgracia, un presidente del gobierno central que es socio de los golpistas,
que les recibe y les trata como de iguales y como si no hubieran vulnerado la ley, que está dispuesto a ceder lo que en puridad el Gobierno central no tiene derecho a ceder, que eso es mucho más grave todavía, y que hay serias sospechas de que esté mercadeando con la unidad nacional o con otros muchos aspectos que en puridad corresponde decir a todos los españoles y no al señor Pedro Sánchez para mantenerse en el Falcon 4 minutos más. Sí, para terminar me gustaría, como estamos dilucidando o intentando averiguar de qué trataron, qué asuntos se trataron ayer en la reunión de Torra y Sánchez, pues yo supongo que se trataría también este asunto, el relativo a Josep María Jové, puesto que teniendo en cuenta el grado de politización de la justicia que tenemos en España, al servicio de los partidos políticos y en este caso concreto del gobierno actual, pues yo creo que ayer se tuvo que plantear pues diseñar un proceso judicial a medida para este señor, en relación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le permitiera pues un fallo, una sentencia, si no absolutoria, por ejemplo, pues por lo menos que le permitiera lo que le ha permitido la sentencia del 1 al resto de presos golpistas, es decir, que pueda salir inmediatamente a la calle y que no le pase absolutamente nada. Yo creo que ya se trataría este asunto ayer, puesto que el procesamiento por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya se sabía de antemano, ¿no? Es una noticia que ha salido publicada hoy, pero ya se sabía desde hace mucho tiempo. Por tanto, yo creo que uno de los temas que se trataron ayer fue precisamente el horizonte penal de este señor, que seguramente será, pues supongo que permitirá una salida judicial airosa para este señor. Pues si la presencia de este imputado en la mesa de negociación efectivamente ha sido interpretado por algunos como una provocación por parte de los separatistas, lo que también ha causado malestar es el trato de privilegio que están recibiendo en las prisiones catalanas los condenados por sedición. La decisión de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners de aplicar a Oriol Junqueras y a Raúl Romeva el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, cuando ni siquiera han cumplido una cuarta parte de la condena, ha causado estupor entre los fiscales. Los dos saldrán 6 horas al día, 3 días por semana, para trabajar. Se lo ha concedido la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a las Víctimas del Departamento de Justicia, controlado por la consejera Esther Capella, que es de Esquerra Republicana, el mismo partido de Junqueras. Así, Junqueras y Romeva se suman a Jordi Cuixart, a Jordi Sánchez, a Joaquim Forn, a Dolors Bassa y a Carme Forcadell, que ya disfrutan de salidas de la cárcel para hacer voluntariado, para trabajar o para cuidar de familiares con edad avanzada. En la Fiscalía consideran que se trata de un tercer grado encubierto. Y es la impresión que da. Totalmente. A mí me gustaría saber si el resto de presos catalanes que se encuentran cumpliendo condena, aquellos que no han cumplido casi ni la cuarta parte de la condena, están también si no gozando de estos privilegios. Ni se aborda. Ya ni se aborda, ni se solicita. Y aunque la tengan cumplida, veremos luego si la Junta de Tratamiento ahí, lo determina. Efectivamente, ahí ya empezarían a valorar pues lo que dice, ¿no? Las transferencias de prisiones y los requisitos de según qué pena o según qué... Vuelvo a insistir en lo mismo. Necesitamos saber qué están negociando. O sea, el presidente del gobierno tiene que comparecer al Congreso y que diga alto y claro qué está negociando con estos separatistas, porque esto está dentro de esas negociaciones. O sea, no nos pueden tomar por tontos. Bueno, ya sabemos a que van a todos los reformar el demás. Código Penal. Claro, pero es que luego además nos dicen, están planteándose lo de transferir las competencias penitenciarias al País Vasco. Entonces, vamos a ver. ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo que están haciendo con los golpistas, con aquellos etarras que todavía no han pedido perdón ni han cumplido sus condenas? Las competencias penitenciarias las tienen. Estamos viendo cómo paso a paso están despiezando la soberanía nacional y cómo este gobierno de España lo está permitiendo. Cuando en temas de soberanía nacional los que tenemos que hablar son el resto de españoles, somos todos los españoles, porque así lo dice la Constitución. Entonces, vuelve a ser otra vez más una humillación para los españoles lo que tenemos con este presidente del gobierno. A mí me da vergüenza y me sonroja cada día levantarme y ver las nuevas noticias. O sea, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. No se puede consentir. Y además que sobre todo, con el tema de estos políticos golpistas a los cuales sus propios correligionarios que controlan las prisiones les dan estos permisos, claro, que el señor Junqueras vaya a la universidad a dar clases y de qué va a dar clase, de cómo dar un golpe de Estado, de cómo violar la legalidad vigente, de cómo detraer cientos o miles de millones de euros que deberían ir destinados a la gestión de los servicios públicos de proximidad para los ciudadanos, cómo detraer dinero de esas partidas para dedicarlo a las paridas nacionalistas y a la propaganda y al adoctrinamiento
condicionamiento y a coartar la libertad de la gente y a decir a la gente hasta en qué idioma tiene que ir a hacer la compra y si no le multamos a los comercios, que eso es lo que pasa en Cataluña. Eso es lo que va a ir a enseñar el señor Junqueras a la universidad, pero bueno, ya se sabe que la universidad, sobre todo en Cataluña, está como está, ¿no? Y allí no se dedica en muchas ocasiones a formar a la gente, sino a deformarla en la ideología pútrida del nacionalismo, que es a lo que han convertido la educación, ¿no? Pero esto lo que demuestra es la necesidad de que o bien las competencias en materia de prisiones vuelvan al gobierno central, o bien que se saque a los golpistas encarcelados de cárceles de Cataluña y se los lleve a otra parte donde la Generalidad, lógicamente, no pueda estar concediéndoles ya no solamente el tercer grado y salir cuando ni siquiera han cumplido la cuarta parte de su condena, es que también se ha publicado anteriormente las condiciones de vida deluxe que tenían dentro de la cárcel y cómo se les permitía hacer a estos políticos golpistas condenados ya lo que a ningún otro preso que estuviera condenado por delitos no en relación a la política, ninguno podía hacer. Claro. ¿Pero qué es eso de que a un preso vaya, por ejemplo, un periodista a entrevistarle a la cárcel, como vimos hace poco al periodista de cámara de golpistas y chavistas como es Jordi Évole, que le vimos hacer esa entrevista? La cayuna, por cierto, que todo hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo no conozco ningún otro preso, en mis 20 años de trayectoria periodística, no recuerdo ningún otro caso de que se haya entrevistado a un preso en televisión, dentro de la cárcel. Se han dado algunos casos, César. O muy pocos, pero en cualquier caso. Pero no es lo habitual y no es lo que se concede. Y Jordi Évole está haciendo una serie de entrevistas a presos en cárceles que no son solamente presos por alguna cuestión que puedan considerar política, ¿eh? Bueno, yo diría entrevistas, tú lo dices porque eres un caballero y eres muy educado, pero yo más que entrevistas diría, en fin, masajes audiovisuales, que es lo que suele hacer el señor Évole, ¿no? Pero bueno, opiniones al margen. En cualquier caso, es que la situación de privilegio constante que han tenido estos golpistas cuando han cometido lo que en democracia uno de los delitos más graves, no sangrientos, evidentemente, pero más graves que se puede cometer, que es dar un golpe de Estado, porque eso implica dejar sin derechos a los ciudadanos que sufren ese golpe de Estado. Porque cuando tú suspendes la legalidad, cuando tú atentas contra el orden constitucional, no solamente te cargas la pertenencia de un territorio o de una parte de un territorio a su país, es que te estás cargando el régimen de derechos y de libertades que va parejo con ese régimen contra el cual te estás levantando. Y eso es lo grave de toda esta situación. Desde luego, yo ahí, César, contigo estoy de acuerdo, sobre todo el atacar o el vulnerar la igualdad. Eso es lo fundamental, ¿no? Que estamos viendo cómo tienen una serie de privilegios que el resto no tienen. Entonces, al final, es un principio fundamental de la Constitución que otra vez se están saltando. Pero bueno, igualmente me gustaría poner un poco de moderación y yo como jurídica que soy, jurista, el artículo 100.2 del reglamento de este reglamento penitenciario, dice, si bien habla efectivamente de una excepcionalidad en esta medida, habla de que necesitará de la ulterior aprobación del juez de vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Entonces yo no sé si sabemos ya si hay el juez de vigilancia penitenciaria ha dictado algún tipo de auto. Por lo tanto, ¿tienes alguna duda de que no va a estar este señor en unas semanas en la universidad? Sí, bueno, quiero decir, efectivamente, pero yo aplicaría un poco de moderación. Todos sus un poco compañeros de sediciosos ya gozan de esos privilegios penitenciarios y tampoco han cumplido una cuarta parte de la condena. Bueno, un poco de frialdad, porque la ley es clara en el sentido de que se necesita esa autorización. Entonces vendrá esa autorización del juez de vigilancia penitenciaria que determinará si realmente es justo o no. Entonces ahí se podrá atacar con los medios jurídicos que tenemos. Digo yo, no va a ser, esto es el despiporre, aquí lo que queramos. Un segundín termino y ahora me interrumpes. Con independencia de esto, está claro lo que decía antes, estas pequeñas triquiñuelas las hemos usado todos, y yo que soy abogada, al final estas excepcionalidades o estas moderaciones que impone la ley, ¿no? Si intentas usarla, y es lo que están haciendo ellos, usarlas. Entonces, como me has dicho antes, en el tema de hablar de un café, por el tema del origen de la ley, que al final provoca estas situaciones, estas fisuras, a mí me parece una barbaridad que no veamos la importancia del origen de estas situaciones, porque realmente son lo que provocan estas situaciones. Entonces, está muy bien los famosos parches que siempre soléis hablar, la situación hay que atajarla ahora, pero no dejan de ser parches. Al final, lo importante es el origen, la base. ¿Y cuál es la base? Modificar el ordenamiento jurídico, analizar cuál es el problema, y para analizar cuál ha sido el problema, vendrá la solución, no antes.
Mira, fíjate, tienes razón en que es importante saber por qué surgen los problemas como método para corregirlos. Precisamente ayer o antes de ayer, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en comparecencia decía que en cuanto vuelva a gobernar el Partido Popular, todos los acuerdos a los que pueda llegar Sánchez con el nacionalismo serán derogados y que toda prebenda o ventaja que se otorga al nacionalismo será derogada. Por tanto, yo entiendo que el Partido Popular, en tanto que ha sido uno de los dos que ha gobernado España históricamente, y que es cierto que en anteriores etapas de gobierno, con anteriores personas al frente del gobierno, que la dirección actual, por cierto, hicieron cesiones al nacionalismo, yo creo que esa lección ya está aprendida. Y las propias palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lo confirman. Otra cosa es que si llega al poder no lo cumple, pero si se da el caso, ya se lo exigiremos si es que eso ocurre a futuro. Pero de momento, yo creo que el diagnóstico de la situación está más que claro y más que sabido por todos. Lo que decías tú respecto al tema de que será un juez el que tenga que conceder el tercer grado, etcétera, etcétera. Yo a veces, con el debido respeto hacia los abogados, yo soy periodista, pero a veces los abogados habláis como si el derecho fueran matemáticas, que 2 y 2 son 4, y olvidáis, igual creo que un poquito por formación profesional, que por desgracia el derecho tiene un componente de interpretación por parte de la persona que tiene que aplicar las leyes. Pero hay determinadas cosas de esas que no son interpretables. Claro, Si una medida de gracia solamente es aplicable en el momento que el reo ha cumplido una cuarta parte de su condena, no es interpretable aplicarla antes. Sí. En todo caso, sería interpretable aplicarla después, una vez cumplido ese requisito, si reúne o no las condiciones necesarias. Ahí sí podríamos entrar en interpretaciones, pero no en este caso. Claro. Con lo cual es de suponer que el juez de vigilancia penitenciaria lo que tendrá que ratificar es: este señor no puede optar todavía a esto. Pum, archivado. Vuelva usted dentro de un cuarto de condena, ¿no? Eso lo sé, es lo que iba a hacer referencia también. Pero, por ejemplo, cuando fue el juicio por el golpe de Estado en el Tribunal Supremo, en cuanto cambió el gobierno y llegó el de Pedro Sánchez, ¿qué hizo la Abogacía del Estado a las órdenes del gobierno ya de Pedro Sánchez? Rebajar la tipificación penal de rebelión a sedición. Y eso incluso con la dimisión del abogado del Estado pertinente, al que se le intentó presionar para que firmase eso, que se negó, porque no era legal, evidentemente. Entonces, el problema no en el caso de los tercer grados penitenciarios, que hay un tiempo mínimo para poder acceder a ellos, etcétera, y ahí está perfectamente tasado y está perfectamente claro. Pero salvo ese tipo de casos, luego hay otros en los que hay un cierto componente de interpretación de la legislación en base a... Pues tranquilo, César, que ahora cuando modifiquen el Código Penal ya no dejarán nada libre a la interpretación de nadie, quedará todo muy claro. A la interpretación espero, pero para contener al golpismo, no para favorecerlo, pues porque claro... me temo que no necesariamente. Por eso... ¿no? Sí, para complementar lo que habéis comentado y no repetir nada, pues únicamente comentar que esta situación no le debería extrañar a nadie porque estaba descontada. Es decir, es un claro caso de politización de la justicia en España. La sentencia del 1 de octubre pues se diseñó a medida de los intereses del gobierno del PSOE, de Podemos y de Ezquerra y de sus socios independentistas. Por tanto, que a nadie le extrañe. Recordemos que esta sentencia hizo caso omiso a lo que propuso la Fiscalía, es decir, que ahí está la clave de todo, que cumplieran al menos, ya que se calificó el delito como de sedición, pero al menos la Fiscalía exigió que la sentencia obligara, que el fallo obligara a los acusados, a los condenados, pues cumplir la mitad de la pena, al menos, que serían pues 6 años y medio aproximadamente. En este caso, pues la sentencia hizo caso omiso a esta petición de la Fiscalía, y ahí viene la clave de todo, porque evidentemente después, pues las competencias a las que habéis aludido vosotros correctamente, es decir, el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario de la Comunidad Autónoma de Cataluña, mediante este artículo, pues evidentemente se ha procedido pues a lo que hemos conocido esta semana, a que estos presos golpistas puedan salir 3 días a la calle. Pero recordemos que el proceso judicial estuvo diseñado a medida de los intereses de este gobierno y, por supuesto, esta situación ya sabíamos que se iba a producir desde el mismo día en el que se produjo la sentencia. Por tanto, ya está descontado todo este asunto y nada más, solo quería comentar. Pues veremos cómo termina esta historia. De momento ya saben, casi todos los presos por sedición condenados gozan de privilegios penitenciarios que no necesariamente les corresponderían al no haber cumplido esa cuarta parte de la condena. Y mientras tanto, sabemos que el hombre de la Moleskine, Josep María Jové, ha sido imputado hoy mismo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un hombre que forma parte de esa delegación que está negociando en la mesa de diálogo entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña. Veremos cómo acaba. Hacemos una pequeña pausa y volvemos
volvemos de inmediato para felicitar a los andaluces. Hoy, 28 de febrero, es el Día de Andalucía, un momento para reconocer los grandes progresos que está haciendo el gobierno de allí después de 40 años de imperio socialista y cómo responde ante ello las encuestas en caso de que se repitieran elecciones autonómicas en este momento. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo.
¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que es en el momento en el que se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confíe en Colacel Antiox, es mucho más que un colágeno. Está de venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Y hoy, como saben, se celebra el Día de Andalucía. Como todos los 28 de febrero, es el Día de la Comunidad Andaluza, un momento de celebración que conmemora la celebración del referéndum de 1980, que dio autonomía a esa comunidad. Y este año, con una especial relevancia, ya que se celebra el 40 aniversario de ese hecho. Coincidiendo con el evento, GAT3 publica un sondeo en el diario ABC que viene a señalar que PP, Vox y Ciudadanos consolidan su ventaja como mayoría de gobierno en Andalucía. De celebrarse ahora elecciones, las 3 formaciones sumarían una mayoría absoluta de entre 56 y 60 diputados. El panorama es similar al actual, ya que en este momento suman 59 escaños, pero con un matiz importante. Vox se sitúa como tercera fuerza, superando a Ciudadanos. El PP crece notablemente y los partidos de izquierda se mantienen estancados. César, ¿qué interpretación hacemos de esta encuesta? Pues que desmontar casi 40 años de socialismo en Andalucía es una titánica labor y que las cosas, además, para hacerlas bien hay que hacerlas, en fin, sin prisas, pero sin pausas. Y eso yo creo que lo que se está haciendo. En los 2 primeros meses de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, en 2 meses se desmontaron 84 chiringuitos que suponían solamente en sueldos de altos directivos 14 millones de euros. De una administración paralela que está manejando un presupuesto de 4.500 millones, de los cuales 3.900 millones los aporta la propia Junta de Andalucía, pues eso da buena cuenta de la inmensidad y de la magnitud de esa macroadministración clientelar que montó el socialismo durante casi 40 años en Andalucía. No olvidemos que ya sea directamente como funcionarios, como personal contratado, y ya sea para la administración o para los infinitos chiringuitos satélite de la Junta, en el sector público regional andaluz trabaja más gente que en la suma de ACS, El Corte Inglés y Mercadona juntos. Más de 270.000 personas era lo que tenía metido ahí la PSOE, hasta que por fin dejaron la poltrona y la subvención. Pero es que es más gente que la que trabaja en la General Motors a nivel mundial. Eso es lo que hay metido en la Junta de Andalucía después de 30 y pico años de socialismo. Y luego, claro, es una corresponsable de esa situación, que ahora está de ministra de Hacienda, la que encima interviene en las cuentas a los que están intentando arreglar la situación. Que es que eso es ya lo que es de frenopático. Es decir, la señora Montero, que era una de las firmes defensoras, por ejemplo, del impuesto a la muerte, por el cual todos los años en Andalucía 24.000 andaluces perdían la casa que heredaban de sus padres porque no podían pagar el onerosísimo impuesto a la muerte, que además de que es injusto, es que encima la Junta de Andalucía lo que hacía, o lo que depredaba, o la forma de depredar que tenía, era sobrevalorar los bienes sujetos a herencia y darles un precio mucho mayor, doble o el triple o incluso el cuádruple del precio de mercado, para exigir una tributación infinitamente superior
por la casita, el terrenito o lo que sea que heredaban de sus padres los herederos. Y ahí estaba la trampa que se hacía encima, que es una doble trampa, cobrarte por lo que heredas de tus padres y encima sobrevalorarlo para exigirte más fiscalidad. Pues todos los años 24.000 andaluces tenían que renunciar a la herencia de sus padres, por ejemplo, la casa en la que vivían. Tanto que a la izquierda habla de los desahucios y del derecho habitacional y de que no se puede dejar a la gente en la calle. Bueno, pues a la inmensa mayoría, clase media o media baja de Andalucía que heredaba, resulta que les dejaban sin el patrimonio, el poquito patrimonio acumulado por sus padres, ¿no? Porque las grandes fortunas, evidentemente, siempre tienen recursos para escapar de esa depredación fiscal. Tienen SICAPs, tienen sociedades mercantiles inmobiliarias, tienen una serie de instrumentos jurídicos a los que se pueden acoger para evitar ser depredados fiscalmente por la Junta de Andalucía, ¿no? Y ahora, ¿qué vemos? Pues que ya no hay impuesto a la muerte en Andalucía, está bonificado al 99%, y hasta que llegue la armonización fiscal de la señora Montero, es decir, traducido del socialistés al español, hasta que llegue la clavada y la subida de impuestos que quiere perpetrar la señora Montero para todas aquellas autonomías que respetan el dinero de la gente, que eso es lo que significa bajar impuestos, hasta que eso llegue, de momento en Andalucía no se paga impuesto a la muerte por heredar los bienes que te dejan tus padres. Yo, desde luego, esta situación me voy otra vez a lo negativo, no quiero ser negativa, pero al final es lo que veo, ¿no? Que realmente haya salido el PSOE de la mala gestión que ha hecho al final, sea otro partido político el que está llevando la gestión, eso es brutal, porque lo que ha hecho el PSOE con Andalucía es que es horrible. Pero igualmente el tema de la encuesta, de la subida y de la bajada, hay que tener muy en cuenta que inevitablemente que suban o que bajen unos partidos u otros ya no es tanto mérito de los partidos, que en ocasiones sí, sino de las circunstancias sociales. Y en muchas ocasiones pues, hay partidos que se aprovechan de estas circunstancias sociales para llevar a cabo un mensaje populista. Lo estamos viendo en determinados partidos políticos. Entonces, nos tenemos que quedar con esto, que realmente lo que ha hecho mal el PSOE, qué cantidad de gestión ha hecho mal y qué ha significado el que haya salido 40 años después de Andalucía y que se rectifique. Ahora, la verdad es significativo porque, claro, después de 40 años en que siempre ganaba el PSOE, aunque bueno, hemos de recordar que en una ocasión Javier Arenas ganó las elecciones, lo que pasa es que no pudo sumar mayoría parlamentaria para poder gobernar, ¿no? Pero que históricamente la tendencia era que siempre ganaba el Partido Socialista, se produjo este vuelco con este pacto tripartito que finalmente se hizo en Andalucía, y esta encuesta lo que viene a ratificar es que se consolida ese acuerdo de gobierno, es la impresión que da, ¿no? Efectivamente, yo esta mañana lo primero que pensaba cuando veía los datos y la encuesta, pues me acordaba cuando Juanma Moreno tomaba posesión y todas esas premoniciones apocalípticas que hacía la izquierda de que venía la derecha para quitar las libertades y los derechos de los andaluces. Acuérdate de Pablo Iglesias, que hizo un llamamiento claro, antifascista. Los autobuses para ir a la toma de posesiones, ¿no? Porque mal que, bueno, venía como el demonio, ¿no? Pues un año y pico después lo que se ha demostrado es que las políticas liberales que está aplicando Juanma Moreno en Andalucía están funcionando. Y eso hace, además de otros posibles populismos, que igual, en muy pequeña medida puedo compartir contigo, populismos o intereses incluso de algún otro partido que les hace crecer con esos populismos, pero se está demostrando que cuando se trabaja, cuando hay hechos y los ciudadanos no son tontos, no solo se mueven con populismos. Los ciudadanos andaluces están viendo que en apenas un año y medio, como decía César, dejan de pagar doblemente por lo que sus padres han trabajado toda la vida y ahora les dejan. Los ciudadanos están viendo esas listas de espera que había de tantos y tanto tiempo en Andalucía, que algunos ya hasta habían fallecido, desafortunadamente esperando una atención, pues que ha llegado un gobierno liberal y ha empezado a limpiar esas listas. Y al final las encuestas te dan la tendencia a lo que quieren los ciudadanos. Dentro de que yo no soy partidaria de las encuestas, creo que la mejor encuesta la tienes cada día en la calle, escuchando a tus vecinos y trabajando, pero bueno, afortunadamente y en este día de Andalucía, pues desde aquí mi felicitación a todos los andaluces y por supuesto al presidente Juanma Moreno, que está haciendo un trabajo excepcional. Pues yo, con tu permiso, no me atrevería a llamar liberal a este gobierno en Andalucía, pero bueno, al margen de ello... No, pero si va a ser comunista chavista. No, y no nos hemos enterado. Liberal desde luego que no. Pero al margen del modelo político, económico y social basado en un comunismo disfrazado que ha implantado el PSOE durante 40 años, al margen de eso me gustaría, que ya lo ha analizado muy bien César,
me gustaría analizar el pacto en sí, es decir, me gustaría pues que fuera una referencia, es decir, que los tres partidos políticos protagonistas de este pacto pues pudieran extrapolar este modelo, me refiero a la coalición de los tres partidos, al resto de comunidades autónomas y sobre todo en clave nacional. ¿Por qué? Pues porque quizás falten unos años para las próximas elecciones, aunque nunca se sabe, pero quizás sea también la única fórmula actualmente para derrotar a la izquierda, esta coalición de estos tres partidos. Por tanto, ya sé que los votantes de estos tres partidos, muchos de ellos no son partidarios de que esta coalición se produzca, por ejemplo, a nivel nacional, lo sé, pero estamos en una situación de urgencia y independientemente de lo que acabo de comentar, creo que sería una fórmula para desalojar a la izquierda. Ya veremos a ver cómo se producen pues, los acontecimientos pues que estamos comprobando en estos años venideros, pero yo creo que esta es la conclusión más importante desde mi punto de vista para los próximos años. Y reitero, lo que habría que hacer por parte de estos tres partidos, si toman conciencia de esta situación, es convencer a sus propios votantes de que esta coalición sería la única posible para desalojar a la izquierda, independientemente, reitero, de que muchos votantes por ejemplo, Vox, pues no son partidarios de una coalición. Yo he votado al PP, en estas últimas elecciones he votado a Vox, y al PP tradicionalmente, y yo sí soy partidario de que estos tres partidos pudieran buscar una fórmula de coalición y enfrentarse a la izquierda unidos, porque repito, o cambian mucho las circunstancias o esta es la única vía para desalojar a la izquierda del poder. Por tanto, me parece muy bien esta coalición, está triunfando, entre comillas, en Andalucía, puesto que desmontar el tinglado subvencionado y la administración paralela de Andalucía es, yo creo, misión imposible, pero creo que es una solución exitosa en el corto, mediano y largo plazo y de cara pues, a unas futuras elecciones, las próximas elecciones generales. Pues Lucio, me alegro que lo digas y además reconozcas como votante de Vox, es así, porque el presidente Casado lleva un año diciendo que el centro-derecha se tiene que unir porque el enemigo es la izquierda. O sea, la mano tendida de Pablo Casado a Ciudadanos y a Vox no cuajó en ninguna de las anteriores elecciones, sobre todo entre las de abril y las de noviembre, y ahí hemos visto el resultado de Ciudadanos y estamos viendo lo que ha pasado en el gobierno de la nación. Entonces, me alegra escuchar a un votante de Vox, espero que tu ejemplo cunda un poco, porque yo creo que la unión debe estar en estos partidos, que tenemos este sentido de Estado, estos principios a la hora de gobernar y que nos uniéramos de verdad, como ya se ha visto pues ahora en el País Vasco, por ejemplo. Es que creo que tenemos que tender a eso, a ver que el enemigo está en el otro lado. Pues nuestra felicitación para todos los andaluces en este Día de Andalucía y vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de Madrid. ¿Sabían ustedes que Madrid es el motor económico de España? Resulta que es la comunidad en la que se pagan menos impuestos de toda España, la que genera mayor riqueza, la que obtiene las mejores notas en los cuadros macroeconómicos en todo tipo de indicadores. Y eso, en vez de suponer para el presidente del gobierno español un orgullo, que saque pecho y enarbole esa bandera, pues al contrario, Pedro Sánchez, por lo visto, está muy molesto porque el gobierno de la Comunidad de Madrid sea tan exitoso. Claro, es que lo gobierna otro partido, no el suyo. Y el presidente del gobierno, en vez de apoyar, aunque sea otro partido, a esa comunidad que es motor económico de España, está tratando de poner palos en las ruedas. Quiere evitar que esos resultados sean tan buenos. Quiere obligar a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos. Y es más, cuando hay algún tipo de proyecto que afecta a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, trata de ocultarles y quedarse solamente el mérito él desde el Ministerio de Fomento. Sorprendente, ¿no? Pues pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik.
Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.